Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Bajo la tenue luz de las velas, los lomos polvorientos de volúmenes antiguos parecen susurrar secretos olvidados. En la oscura librería de un monasterio abandonado estás tú, atrapado entre páginas que guardan un saber que el tiempo quiso enterrar. Entre aquellos libros gastados por los siglos, uno en particular llama tu atención. Sus páginas, repletas de extrañas ilustraciones y una escritura incomprensible, parecen esconder secretos que han resistido a generaciones enteras. Este libro, querido oyente, no es un simple objeto, sino un rompecabezas para la historia, un desafío que ha frustrado a los más brillantes criptógrafos, lingüistas y científicos durante más de 600 años. La historia del manuscrito comienza, o al menos entra en la luz pública, en el año 1912. Fue entonces cuando un excéntrico bibliófilo polaco llamado Wilfrid Voynich lo descubrió en la biblioteca de Villa Mondragón, un colegio jesuita cerca de Roma. Voynich, siempre a la caza de tesoros bibliográficos, sabía que aquel libro no era ordinario. Sus páginas estaban escritas en un lenguaje jamás visto, acompañado de ilustraciones que desafiaban toda lógica. No había firma del autor, ni título, ni referencias que lo ubicaran en tiempo o espacio. Era simplemente un misterio encuadernado en pergamino. El códice estaba envuelto en una atmósfera de intriga desde el principio. Junto a él, Voynich encontró una carta fechada en 1666, escrita por Johannes Marcus Marci, un académico del Sacro Imperio Romano Germánico, quien aseguraba que el libro había sido un regalo para el emperador Rodolfo II de Habsburgo. Según la carta, el emperador, famoso por su obsesión con lo oculto y la alquimia, había pagado una exorbitante suma de dinero por el manuscrito, convencido de que era obra del monje y científico inglés Roger Bacon. Sin embargo, no había pruebas que confirmaran tal afirmación. El original parecía haberse desvanecido en el tiempo hasta que apareció en manos de los jesuitas y finalmente llegó a Voynich. Fascinado, el coleccionista llevó el libro a Londres, donde lo mostró a expertos en la esperanza de descifrar sus secretos. Pero el misterio solo se profundizó. La escritura, compuesta por caracteres únicos que no se asemejan a ningún alfabeto conocido, parecía obedecer a un sistema lógico y, sin embargo, cada intento por descifrarlo chocaba contra un muro de silencio. ¿Quién escribió este libro? ¿De qué trata? ¿Por qué emplear una escritura indescifrable?
este manuscrito había encontrado una nueva víctima en su lista de mentes intrigadas: Wilfrid Voynich, pero no sería la última. El aura de este libro, su resistencia a ser entendido, lo convierte en algo más que un simple objeto. Es un reto para la historia, un puente entre lo tangible y lo imposible. Y este es solo el inicio de nuestra travesía por uno de los mayores enigmas de la humanidad. ¿Escuchas? Los manuscritos Voynich, el enigma que desafía al tiempo. El misterio del lenguaje que nadie puede descifrar. Las páginas del enigma continúan desplegándose ante nosotros. Este libro, que desafía todo intento de comprensión, está escrito en un lenguaje que no pertenece a ningún rincón conocido de la humanidad, ni siquiera al tiempo. Los caracteres trazados con una precisión casi hipnótica, forman palabras, frases y párrafos que parecen contener significado. Pero, ¿cuál? Esta lengua, si es que lo es, ha dejado perplejos a eruditos durante siglos. Desde el momento en que Wilfrid Voynich mostró el manuscrito al mundo, se puso en marcha una carrera para descifrar su contenido. Criptógrafos de todo el planeta, incluido un equipo de expertos que había ayudado a descifrar códigos durante la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron al desafío. Se aplicaron las más avanzadas técnicas de análisis de frecuencias, aquellas que desenredaron los mensajes secretos del enemigo. Pero esta escritura resistió con una terquedad casi sobrenatural. Era como si el libro estuviera vivo, burlándose de quienes intentaban desentrañar sus secretos. El texto parece seguir un sistema. Las palabras se repiten con una regularidad que sugiere gramática y estructura. Incluso tiene características propias de los lenguajes naturales, como patrones que podrían indicar un sujeto, un verbo o una idea. Y, sin embargo, no hay rastro de este alfabeto en ninguna otra parte del mundo. No corresponde al latín ni al griego, ni a ningún lenguaje antiguo conocido. Para muchos, esto solo añade al misterio. ¿Es una lengua perdida? ¿Un idioma inventado? ¿O un código impenetrable? Algunos sostienen que no es más que un galimatías, un engaño elaborado para confundir y asombrar. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué la escritura está tan cuidadosamente organizada? Cada palabra, cada símbolo parece haber sido colocado con intención, como si el autor supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y aquí, en este detalle, se percibe una mente brillante y quizás oscura, una mente que decidió encerrarse tras un velo de silencio, dejando un mensaje que hasta hoy nadie ha podido leer.
Incluso en la era moderna, con la ayuda de inteligencia artificial y herramientas computacionales capaces de analizar millones de combinaciones en segundos, el manuscrito sigue siendo un muro infranqueable. Algunos algoritmos sugieren conexiones con lenguas asiáticas. Otros apuntan hacia la posibilidad de que sea un cifrado basado en reglas matemáticas complejas. Pero nada es concluyente. Cada respuesta lleva a nuevas preguntas y el manuscrito, implacable, permanece intacto en su trono de misterio. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿podría el autor haber diseñado este lenguaje no para ser entendido, sino para confundir? Si es así, ha logrado lo imposible. Ha creado un desafío que, siglos después, sigue manteniendo despierta a la humanidad en sus noches más oscuras, intentando en vano arrancar respuestas a sus páginas. El manuscrito Voynich no es solo un libro, es un laberinto. Y en el centro de ese laberinto espera un secreto que quizás no estaba destinado a ser encontrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, este enigma atrajo la atención de algunos de los más grandes descifradores del siglo XX. Entre ellos, nombres ilustres como William Friedman, el hombre que lideró el equipo que rompió los códigos de los japoneses, dedicaron años al estudio del manuscrito. Se aplicaron los métodos más avanzados: análisis de frecuencias, patrones lingüísticos e incluso técnicas matemáticas diseñadas para descifrar los complejos sistemas de cifrado empleados durante el conflicto global. Pero, para frustración de todos, el manuscrito Voynich no se dio ni una sola de sus palabras. Sin embargo, mientras los aliados trabajaban en descifrar el código de Enigma y otros secretos militares en el corazón del Tercer Reich, otro equipo de descifradores tenía un interés diferente. Más allá de los fríos cálculos bélicos, los nazis también tenían una obsesión bien documentada con lo oculto. Heinrich Himmler, líder de la SS, dirigió personalmente operaciones destinadas a recuperar artefactos antiguos y textos que prometieran poder, sabiduría o conexión con las raíces místicas de la humanidad. Según los registros de los archivos nacionales y teorías de historiadores, no es descabellado imaginar que el manuscrito Voynich llegó a estar en el radar del Reich. Es 1943. En un oscuro despacho de Berlín, el sonido de un gramófono apenas rompe el silencio. Una figura imponente, enfundada en el uniforme negro de la SS, examina una copia recién obtenida del manuscrito Voynich. Es el propio Himmler, quien ha ordenado a su círculo de expertos en lo arcano que descifren este texto a toda costa. El manuscrito, según cree, podría contener secretos antiguos, fórmulas alquímicas, rituales
que garanticen la victoria de Alemania, o incluso conocimientos perdidos que conecten al Reich con sus supuestos orígenes arios. Himmler coloca el manuscrito sobre una mesa de roble donde varios oficiales de la Ahnenerbe, la organización nazi dedicada al estudio de las antigüedades ancestrales, esperaban en silencio. Uno de ellos, el doctor Franz Weber, un lingüista que anteriormente descifró códices celtas, rompe el silencio. Reichsführer, hemos encontrado patrones en el texto. Hay repeticiones, secuencias que sugieren un sistema lógico, pero no podemos identificar el idioma, ni latín ni griego, ni nada relacionado con las lenguas germánicas. Es algo completamente nuevo. Himmler no aparta los ojos de las ilustraciones, las plantas inexistentes, los diagramas astrológicos que parecen mapas de otros mundos y las figuras humanas bañándose en estructuras imposibles. ¿Y las ilustraciones?, pregunta casi en un susurro. ¿No ofrecen ninguna pista? Weber vacila. Las imágenes, aunque fascinantes, no encajan en ninguna simbología conocida. Son tan misteriosas como las palabras que las acompañan. La reunión se prolonga durante horas. Los criptógrafos nazis emplean métodos tradicionales y experimentales, incluso apelando a rituales de inspiración esotérica, convencidos de que el manuscrito contiene algo trascendental, pero la lengua indescifrable, como siempre, parece burlarse de sus esfuerzos. Esa noche, Himmler, frustrado, ordena trasladar el manuscrito a Wartburg, el castillo que él mismo había convertido en un santuario de lo oculto. Allí, en los sótanos de aquel lugar, cargado de simbología mística, el manuscrito Voynich permanece durante años, una sombra más en el vasto archivo de los fracasos nazis en su búsqueda de lo inalcanzable. La hipótesis hebrea. Según los primeros resultados, la IA, la inteligencia artificial, sugirió que el texto podría estar basado en hebreo, pero codificado de una manera única. Sin embargo, incluso con esta pista, el manuscrito seguía siendo elusivo. El programa identificó patrones que podrían coincidir con palabras reales, pero carecían de contexto. Una posible traducción de la primera página del manuscrito sugería algo tan confuso como hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, y a mí y a la gente. Pero, ¿era esto un error del algoritmo o un destello de la verdad escondida tras siglos de silencio? Los resultados fueron insuficientes para ofrecer una respuesta concluyente. Incluso con las capacidades de la IA, el manuscrito se mantuvo firme en su mutismo, como si estuviera diseñado para frustrar tanto a los seres humanos como a sus máquinas. Pero esta no fue la única vez que la tecnología moderna intentó enfrentarse al misterio. En otro proyecto, investigadores aplicaron algoritmos basados en redes neuronales para analizar las ilustraciones del manuscrito, esperando encontrar algún patrón en los diagramas botánicos o astrológicos. Aunque algunas conexiones intrigantes salieron a la luz,
como similitudes estilísticas con manuscritos medievales europeos, las imágenes también ofrecieron poca claridad. ¿Por qué las plantas representadas no existen en la naturaleza? ¿Por qué los diagramas celestiales no coinciden con los cielos que conocemos? Aquí surge una inquietante posibilidad. ¿Y si el manuscrito Voynich no solo es indescifrable para nosotros, sino que está diseñado para permanecer así? ¿Y si el autor, ya sea un alquimista medieval, un genio visionario o incluso una mente trastornada, creó un texto no para comunicar, sino para confundir? Como un laberinto sin salida, el manuscrito parece desafiar todo intento de comprensión. El propio algoritmo de la IA parecía perderse al analizar las repeticiones y estructuras del texto. Cada vez que se acercaba a una posible solución, aparecían nuevas irregularidades, como si el texto estuviera vivo y reconfigurándose para evitar ser comprendido. Hoy en día, el manuscrito Voynich sigue siendo estudiado con herramientas cada vez más avanzadas, pero sin éxito. Es como si este libro fuera un reto deliberado, un recordatorio de que hay cosas que ni la mente humana ni la tecnología más avanzada pueden penetrar. Su lenguaje no ha sucumbido ni a los más ingeniosos descifradores de la Segunda Guerra Mundial, ni a las máquinas diseñadas para resolver lo imposible. Y mientras el tiempo avanza, su secreto sigue intacto. El manuscrito Voynich no solo desafía nuestra capacidad de leer, nos desafía a aceptar que hay misterios que tal vez no estamos destinados a resolver. El contenido del manuscrito Voynich: ilustraciones de un mundo que nunca existió, ¿o no? El manuscrito Voynich no solo esconde un texto indescifrable, sino que está adornado con ilustraciones que parecen haber sido arrancadas de un universo paralelo. Su autor, quien quiera que fuera, no solo escribió en una lengua incomprensible, sino que también creó imágenes que desafían nuestra percepción de la realidad. Cada página es un portal a lo desconocido, un rompecabezas visual que fascina y confunde en igual medida. Imagina, querido oyente, abrir una página y encontrar en ella un dibujo de lo que parece ser una planta, pero no lo es. Sus hojas tienen formas imposibles, como si estuvieran tejidas con filamentos de cristal. Sus tallos, gruesos y retorcidos, no obedecen a las leyes de la naturaleza que conocemos, sino que se enredan en sí mismos, en patrones hipnóticos. Las raíces, por su parte, se bifurcan como si fueran tentáculos, pero no buscan el suelo, parecen alcanzar el vacío. Algunas flores tienen pétalos que recuerdan a los engranajes de un reloj, mientras que otras parecen imitar a los ojos de algún animal desconocido, como si la planta estuviera viva y observándote desde el papel. Ninguna de estas plantas existe en la naturaleza, pero están dibujadas con tanto detalle, con tanta precisión, que casi puedes sentir la textura de sus hojas bajo los dedos. Los botánicos que las han estudiado no logran encontrar un equivalente en ningún lugar del mundo, como si estas especies
pertenecieran a un reino vegetal ajeno al nuestro. O tal vez sí. Y luego están los diagramas astronómicos. Pasa la página y ahora te encuentras frente a un despliegue de formas circulares, intrincadas y hermosas. Es como si alguien hubiera tratado de capturar el movimiento de los cielos, pero no del cielo que vemos cada noche. Los círculos concéntricos parecen representar órbitas de planetas, pero los nombres que las acompañan no corresponden a ningún astro conocido. En el centro de uno de estos diagramas, una estrella gigante de un rojo profundo parece arder como si fuera un sol distinto al nuestro. Pero hay más. Líneas serpenteantes conectan los círculos entre sí como si estuvieran trazando un mapa de dimensiones invisibles. Pequeñas figuras humanas, mujeres desnudas de apariencia etérea, flotan en el espacio entre los círculos como navegantes cósmicos que se desplazan entre mundos. Algunas sostienen objetos extraños, quizás herramientas, quizás símbolos de algún conocimiento perdido. Y si las plantas y los astros son desconcertantes, las figuras humanas no lo son menos. En otra sección del manuscrito aparecen docenas de mujeres desnudas, pero no hay sensualidad en su representación. Tienen un aire casi infantil, con cuerpos pequeños y redondeados. Estas figuras se agrupan en lo que parecen ser piscinas o bañeras conectadas por conductos sinuosos que recuerdan a las arterias de un cuerpo. El agua fluye entre ellas, pero no es un agua normal. Su representación está llena de curvas imposibles, como si el líquido obedeciera leyes que no comprendemos. ¿Son estas escenas una alegoría de la vida, de la fertilidad, o representan algo más profundo, algo que no podemos siquiera imaginar? Los académicos han intentado descifrar su significado durante décadas sin éxito. Algunos ven en estas figuras un tratado médico, una explicación de las funciones internas del cuerpo humano. Otros, sin embargo, creen que podrían ser una metáfora espiritual, una representación de la conexión entre el hombre y el cosmos. Teorías y controversias. La eternidad del enigma. A lo largo de los siglos, el manuscrito Voynich ha despertado tantas preguntas como teorías. Como si fuera un faro en medio de una noche de tormenta, este libro ha atraído a navegantes del conocimiento, aventureros de la mente y soñadores que buscan descifrar su secreto. Pero lo que han encontrado en lugar de respuestas son espejismos, un sinfín de posibilidades que se entrecruzan, chocan y se desvanecen en la neblina del misterio. La primera y más inquietante pregunta es la más básica. ¿Es el manuscrito Voynich un texto real o un engaño? Algunos creen que su lenguaje, sus ilustraciones y su estructura no son más que el resultado de una elaborada broma medieval, un fraude diseñado para impresionar a alguien con suficiente dinero y credulidad como el emperador Rodolfo II, quien supuestamente lo adquirió por una fortuna. Pero si fuera un fraude, ¿quién pudo haberlo creado? Y lo más importante, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo
a algo destinado únicamente a confundir? Los estudios realizados en el siglo XXI incluyen análisis de carbono 14. Han datado el pergamino en el que está escrito entre los años 1404 y 1438, lo que descarta la posibilidad de que sea una creación moderna. Sin embargo, esto no aclara si el contenido fue escrito con una intención real o simplemente para deslumbrar. Hay quienes sostienen que el manuscrito es un sinsentido deliberado, un galimatías diseñado para simular un tratado científico sin tener ningún significado. Otros, menos escépticos, creen que el manuscrito es un texto científico, quizás un tratado botánico o médico escrito en un lenguaje perdido o cifrado. Los dibujos de plantas, aunque irreales, podrían ser estilizaciones de especies reales, mientras que las figuras humanas en los diagramas podrían representar conceptos médicos o alquímicos relacionados con el cuerpo y el cosmos. ¿Podría ser esta una obra de un genio incomprendido? ¿Alguien que intentaba codificar su conocimiento para protegerlo de miradas indiscretas? Entre los nombres más mencionados como posibles autores está el de Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII, conocido por su interés en las ciencias y la alquimia. Algunos creen que el manuscrito podría ser un intento de Bacon de documentar su conocimiento de una manera que sólo él pudiera descifrar. Sin embargo, otros argumentan que el estilo del manuscrito no coincide con la época de Bacon y que esta conexión es, como tantas otras, un espejismo. Y luego están las teorías que rozan los límites de la razón. Hay quienes creen que el manuscrito Voynich no fue creado en la Tierra, sino que es un texto extraterrestre, dejado aquí por visitantes de otro mundo. Según esta visión, el lenguaje del manuscrito no es humano porque no está destinado a serlo. Las plantas que nunca existieron, los diagramas celestiales y las figuras humanas inusuales serían, en este contexto, representaciones de un mundo lejano. Otra teoría igualmente extravagante sugiere que el manuscrito es el producto de un estado alterado de conciencia. Quizás su autor era un visionario, alguien que logró acceder a una dimensión paralela o a un plano espiritual y trató de plasmar lo que vio en las páginas del libro. En este sentido, el manuscrito no sería tanto un texto para ser leído como un mapa hacia un conocimiento trascendental. En un giro más terrenal, algunos investigadores han planteado la posibilidad de que el manuscrito Voynich fuera escrito por una mujer, quizás una monja o una botánica de la época. Las figuras femeninas que aparecen en el manuscrito, así como su posible conexión con temas relacionados con la fertilidad y la salud, han llevado a esta teoría. Si esto fuera cierto, el manuscrito podría ser un tratado médico destinado a las mujeres, escrito en un código diseñado para mantener su contenido en secreto en una época en la que el conocimiento de este tipo era estrictamente regulado. Lo más fascinante del manuscrito Voynich no es sólo que permanezca indescifrable, sino que continúa generando teorías, debates, obsesiones. Cada nueva investigación, cada nueva hipótesis parece alejarnos más de la verdad. Es como si el manuscrito no fuera un libro, sino un espejo en el que cada generación proyecta sus propios miedos,
esperanzas y preguntas. Y así, el manuscrito Voynich permanece fiel a su naturaleza, un desafío que ni la ciencia, ni la imaginación, ni la lógica han logrado conquistar. Un enigma que, como todos los grandes misterios, quizá nunca debamos resolver. El manuscrito Voynich es más que un simple libro. Es un testigo de la capacidad del misterio para desafiar nuestra mente y cautivar nuestro espíritu. Desde el momento en que fue descubierto, ha hecho algo que pocos objetos en la historia han logrado: unir a generaciones enteras en una búsqueda común. Una búsqueda que no tiene garantías de éxito, pero que no deja de inspirar. Quizá, querido oyente, el verdadero secreto del manuscrito no se encuentre en su escritura ni en sus ilustraciones. Tal vez su mensaje no esté en lo que dice, sino en lo que provoca. Nos recuerda que la historia no siempre entrega respuestas, que existen preguntas que no están destinadas a ser resueltas. En un mundo donde cada vez sabemos más, el manuscrito sigue siendo un faro de lo desconocido, un recordatorio de que la curiosidad es la chispa que impulsa nuestra humanidad. ¿Y si el propósito del manuscrito Voynich no fuera ser descifrado, sino hacernos reflexionar? ¿Y si fuera un espejo que nos muestra nuestra propia obsesión por entenderlo todo? En sus páginas no vemos respuestas, sino nuestras propias dudas, nuestras propias teorías y, en última instancia, nuestra propia humanidad. Y así, el manuscrito Voynich se alza como un símbolo de lo infinito, de aquello que trasciende el tiempo, el espacio y nuestra comprensión. Es, en esencia, un poema eterno, un misterio que no busca ser resuelto, sino recordado. Quizá nunca descubramos su verdad, pero mientras lo intentemos, seguiremos siendo parte de su legado. Curiosidades de la historia. La tabla esmeralda y el misterio del conocimiento universal. En lo más profundo de las tradiciones mágicas y filosóficas, existe un texto que ha desconcertado y fascinado a sabios, alquimistas y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. Se trata de la tabla esmeralda, un misterioso escrito que, a pesar de su brevedad, encierra secretos que muchos creen ser las claves del universo mismo. Se dice que fue grabada en una piedra de un verde radiante capaz de reflejar no solo la luz, sino también los misterios del cosmos. Este compendio de sabiduría esotérica es un eco de un conocimiento antiguo, casi olvidado, pero siempre presente. No es un simple texto perdido en los anales del tiempo, sino un legado que ha atravesado eras y culturas, dejando una huella indeleble en quienes han osado acercarse a sus secretos. La tabla esmeralda ha sido venerada como la piedra angular de la alquimia, esa disciplina arcana que prometía transformar los metales viles en oro puro,
y descubrir el elixir de la vida eterna. Pero su magia no se detiene ahí. También se le atribuye ser un mapa simbólico del viaje espiritual, una guía que conecta lo terreno con lo divino, lo físico con lo metafísico. Científicos, místicos y buscadores han intentado desentrañar sus significados ocultos. Traducida, reinterpretada y muchas veces malentendida, la tabla esmeralda sigue siendo un enigma. ¿Es acaso la llave para comprender los secretos de la materia y el alma? ¿O simplemente un espejismo destinado a retar nuestra percepción del mundo? Como toda reliquia rodeada de misterio, la tabla esmeralda tiene su propia historia, una que mezcla hechos y fantasía en un caleidoscopio de intriga. Se dice que fue descubierta en una cueva secreta, grabada en una lámina de esmeralda pura que brillaba con un resplandor sobrenatural. Algunos relatos afirman que Alejandro Magno tropezó con este tesoro oculto durante sus conquistas en Egipto, mientras que otros aseguran que pertenecía al mismísimo Hermes Trimegisto, el legendario padre de la alquimia. La versión más conocida cuenta que la tabla reposaba en la tumba de Hermes, en las profundidades de una cámara secreta protegida por guardianes invisibles. Allí, sobre un altar de piedra iluminado por una luz inexplicable, yacía este misterioso texto, esperando ser descubierto por alguien digno de comprender sus secretos. Sea cual sea su verdadero origen, su impacto ha sido profundo. La mera idea de su existencia nos invita a cuestionar los límites entre lo real y lo mítico, entre lo material y lo espiritual. Como un puente entre mundos, la tabla esmeralda sigue llamando a quienes se atreven a buscar respuestas más allá de lo evidente. Hermes Trimegisto, una figura envuelta en misterio, representa la fusión perfecta entre dos grandes tradiciones del pensamiento antiguo. Por un lado, el dios egipcio Tot, guardián del conocimiento y la escritura, y por otro, el dios griego Hermes, mensajero divino y protector de los viajeros. Juntos dan forma a una entidad simbólica que trasciende culturas, convirtiéndolo en un puente entre Oriente y Occidente. La historia que rodean a Hermes Trimegisto lo retratan como un sabio inmortal, alguien que dominó los secretos del cosmos y los condensó en textos que desafiaban el entendimiento de su tiempo. Su figura encarna la búsqueda del conocimiento absoluto, esa chispa divina que reside en el corazón del universo. Se dice que Hermes Trismegisto no era un simple mortal, sino alguien que había recibido su sabiduría directamente de los dioses. Su título, 3 veces grande, alude a su maestría en 3 disciplinas fundamentales: la alquimia, la astrología y la teología. Estas artes, consideradas el pináculo del conocimiento esotérico, fueron plasmadas en el Corpus Hermeticum, una colección de textos que exploran los misterios de la existencia. En el mundo de la alquimia, Hermes Trismegisto ocupa un lugar de honor. Se cree que fue él quien reveló las leyes de la transmutación, explicando cómo los elementos podían transformarse en un proceso que no era meramente físico, sino también espiritual. La tabla esmeralda
es vista como la culminación de este conocimiento, un resumen perfecto de su sabiduría. Sus palabras no solo describen procesos químicos, sino también el viaje del alma hacia la iluminación. Con cada interpretación, con cada lectura, Hermes y su tabla siguen lanzando un guiño a quienes buscan descifrar los secretos de la vida y del universo. ¿Es un mensaje para todos o solo para unos pocos elegidos? En el corazón de la tabla esmeralda se encuentran unas líneas que han atravesado el tiempo, dejando perplejos a los eruditos y cautivando a los místicos. Una de las frases más famosas reza: «Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa». Este principio, conocido como la ley de correspondencia, ha sido interpretado como una declaración de la conexión profunda entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano. Es un reflejo de la idea de que todo en el universo está interrelacionado y que comprender lo pequeño es comprender lo grande. Para los alquimistas, estas palabras eran más que poesía, eran una fórmula. La tabla esmeralda no sólo describía procesos físicos como la transmutación del plomo en oro, sino que también ofrecía una guía para la transformación interna. La piedra filosofal no era sólo un objeto material, sino un estado del ser, una purificación del alma capaz de alcanzar lo divino. En términos espirituales, la tabla invita a sus lectores a mirar más allá de lo evidente, a buscar las conexiones ocultas que unen lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible. Este mensaje ha resonado en diferentes tradiciones místicas, desde el hermetismo hasta la cábala y el sufismo. Aunque se han escrito innumerables tratados intentando descifrar su significado, la tabla esmeralda conserva su halo de misterio. ¿Fue creada como una metáfora espiritual? ¿O contiene un conocimiento científico que aún no hemos logrado entender? Quizás su verdadera grandeza radique en su capacidad de inspirar preguntas más que respuestas, recordándonos que el conocimiento es un viaje interminable. Durante la Edad Media, la tabla esmeralda se convirtió en la piedra angular del pensamiento alquímico. Para figuras como Nicolas Flamel y Paracelso, no era solo un texto, sino un mapa hacia el dominio del arte alquímico. Inspiró experimentos que buscaban no solo transformar los metales en oro, sino también elevar el espíritu humano hacia lo divino. Los laboratorios alquímicos de la época, repletos de frascos y braseros humeantes, eran tanto espacios de ciencia como de espiritualidad. Allí, la tabla esmeralda era un símbolo de esperanza y misterio, un recordatorio de que lo visible y lo invisible podían unirse en perfecta armonía. Con el renacer del pensamiento clásico, el hermetismo, basado en textos como la tabla esmeralda, encontró nuevos seguidores. Filósofos como Marsilio Ficino y Giordano Bruno vieron en sus palabras una conexión entre la antigua sabiduría y el nuevo entendimiento del cosmos.
La ley de correspondencia resonaba profundamente en una época que buscaba comprender al ser humano como reflejo del universo. La tabla esmeralda no es solo un texto antiguo, es un símbolo de la búsqueda humana por comprender el misterio de la existencia. A través de sus palabras resuena la idea de que todo está conectado, lo físico y lo espiritual, lo grande y lo pequeño, lo humano y lo divino. Este enigma no solo inspiró a los alquimistas a transformar metales, sino que sigue alentando a las mentes curiosas de nuestro tiempo a explorar los límites de la ciencia y la filosofía. La tabla esmeralda nos recuerda que el conocimiento no tiene fin y que, como viajeros en el universo, siempre habrá nuevos misterios por descubrir. Con su mensaje grabado en piedra o en nuestra imaginación, la tabla sigue viva, iluminando el camino para quienes buscan comprender no solo el mundo, sino también comprenderse a sí mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.